Denominadas etapas de investigación de mercados internacionales, ya vinculado por supuesto al comercio internacional, al tema de la relocalización o el nearshoring, por supuesto a los elementos centrales para los modelos de investigación de los mercados y ahora las propias etapas de investigación de mercados internacionales. Estas etapas básicamente se desagregan en 11 grandes rubros que tenemos que analizar y que son importantes conceptualizarlas, en donde tenemos primero que la investigación de mercados internacionales, por supuesto, va a ser un proceso de carácter fundamental, importante, nodal, para comprender, pero también para evaluar, en su caso, por un lado, las oportunidades y por otro lado, los desafíos de nuevos mercados. No es todo color de rosa, hay que tener, por supuesto, una panorámica muy clara, porque vamos a enfrentarnos a diferentes tipos de circunstancias, muchas oportunidades, pero también retos y desafíos. Y por supuesto, entonces ahí vienen las etapas relacionadas con la investigación de los mercados internacionales, las cuales citaré sucintamente para tener una comprensión de cuáles son estos diferentes escalones o esta diferente taxonomía relacionada con las etapas de investigación de mercados internacionales. Tenemos en primer lugar la identificación de la oportunidad. Ya comentamos el nearshoring, la relevancia de la relocalización de las empresas y eso pues es una oportunidad para expandir los mercados, para reducir los costos, para reducir los tiempos, para generar más similitud en las condiciones culturales y que eso permitiría distribuir mejor productos y servicios, entonces se genera una importante oportunidad. También, por supuesto, hay que evaluar las oportunidades, los costos de entrar a los mercados, ya diría Michael Porter, las dificultades para poder acceder a ese tipo de industria. No es lo mismo acceder a una industria agroalimentaria que a una industria aeroespacial, que a una industria de software. Son diferentes tipos de dificultades y en ese sentido pues también tenemos que ver las propias oportunidades de entrar en esos mercados globales que hoy se relocalizan. También hay que ver las tendencias económicas, políticas y sociales. En el caso de las tendencias económicas, cuánto crecen a nivel global estas tendencias, al 2 o al 3% a nivel planetario, pero cuánto crecen regiones como por ejemplo el sureste de América Latina, Centroamérica, Norteamérica, en cuánto está creciendo, específicamente países como la India, como Turquía, cuánto crece México. Entonces, bueno, eso por supuesto nos da una gran idea de las oportunidades a las que podemos tener acceso y también los mercados. Por ejemplo, hoy el mercado de las motocicletas, específicamente en México, crece a 2 dígitos, crece aproximadamente al 18% anual. Así que ahí existe una clara oportunidad de poder comerciar, vender productos y servicios relacionados con la industria de la motocicleta, con la industria de las 2 ruedas y los motores, que se está volviendo, pues, y lo vemos cada vez más demandante. Adicionalmente, tenemos que seleccionar el mercado objetivo. No podemos hablarles a todos, tenemos que hablarle a uno y si le hablamos a uno, le hablamos a todos. En el sentido de que si hablamos a un segmento de mercado, pues ese es nuestro segmento y vamos a estarle hablando a todas las personas, a todos los clientes que estén en ese segmento de mercado denominado mercado objetivo. Recordemos que hay que evaluar y comparar los diferentes mercados internacionales para ver las posibilidades de compra, las necesidades, las tendencias y entonces seleccionar los mercados objetivos con base en los productos y servicios o estar satisfaciendo esas necesidades que se tienen y considerar criterios de tamaño, crecimiento, competencia y regulaciones que son muy importantes. Hay países en donde hay más regulaciones y países donde hay menos regulaciones. Entonces es importante porque cada regulación va a ser un trámite y va a ser un costo que incluso puede hacer que la apertura de la empresa y la distribución de los productos o en su caso los servicios pues tarde más tiempo y se eleven los costos. Entonces por eso es importante la selección de los mercados objetivos. Así también los entornos y los análisis correspondientes macroeconómicos como por ejemplo tasas de cambio. Estados Unidos tiene una tasa de cambio más baja, México por ejemplo una tasa de interés más alta y entonces eso es una oportunidad. Hoy en México se están pagando tasas de interés de entre el 10, 12, 15%, digamos en
instituciones financieras, pero uno puede tener otro tipo de inversiones en donde puede duplicarse, triplicarse o más este tipo de tasas de interés y también la tasa de cambio. Ahorita, por ejemplo, en el caso de México, tenemos un dólar muy estable, un peso muy estable, digamos, le llaman incluso el superpeso, ¿verdad? Porque estamos ganando terreno en relación al dólar y eso permite tener pues una mayor estabilidad macroeconómica en el caso del país relacionada con las transacciones de carácter internacional. Adicionalmente, la tasa de inflación, por ejemplo, en Argentina, pues la tasa de inflación está al 200% interanual. En el caso de México, anda alrededor del 6%, 5% interanual, así que hay una gran diferencia. Hay que considerar esos elementos para hacer un análisis adecuado del entorno y saber cuáles son esas expectativas de lo que vamos a estar invirtiendo y en qué tipo de mercados. Por eso la relevancia de este tema de las etapas de investigación de los mercados internacionales. También importante el análisis de la competencia. Hay que ver si es una competencia local, si es una competencia internacional, cuáles son las fuerzas. Por ejemplo, cuando entra Walmart a México, que entra también Costco, que entra Sam's, etcétera, estas grandes empresas transnacionales, hacen un análisis de esa competencia, evalúan a los competidores locales, su fuerza, su distribución, sus precios, cómo organizan los propios anaqueles en los pasillos, cuál es el orden, etcétera, para poder generar mayor movilidad de aquellos productos y tener inventarios, una rotación de inventario mucho más rápida. También el análisis famoso FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del propio mercado. ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene el mercado? En el caso de México ya comentamos. Bueno, pues ahora el salario mínimo ha incrementado y eso permite tener acceso a otro tipo de productos y servicios. Tenemos una moneda relativamente estable, tenemos un mercado económico estable, tenemos más infraestructura que hace 10, que hace 15 años, tenemos la construcción de puertos y de aeropuertos que van a permitir la interacción de mercancías. También importante el análisis del consumidor, ya sea local o sea internacional, pero tenemos que ver en dónde vamos a estar poniendo nuestros productos, bienes o servicios y comprender sus necesidades o sus dolores, ¿verdad? Para que nosotros seamos capaces de, una vez que segmentamos el mercado, pues cubrir esas necesidades, esas preferencias y esos comportamientos que eventualmente se tienen, que no necesariamente tienen que ser comportamientos de carácter racional, muchas veces son de carácter emocional, sin embargo hay que tenerlos bien identificados para satisfacerlos. El diseño de la investigación, que es una condición crucial, que debe de existir un adecuado desarrollo de un plan de investigación que incluya metodologías cualitativas y metodologías cuantitativas, que tengamos una selección de técnicas de recolección de datos, como por ejemplo encuestas, entrevistas, análisis de datos secundarios, fuentes primarias, acercarnos con instituciones internacionales, instituciones nacionales, estudios de organismos no gubernamentales. Tenemos toda esta posibilidad de acercarnos a la información para hacer un adecuado diseño de la propia investigación, recopilar los datos en las diferentes fuentes que nosotros hemos ya determinado de manera enunciativa, más no limitativa, hacer el análisis de esos datos, procesar el análisis del Big Data, que es importantísimo, y estos datos recolectados nos van a dar indicadores en donde nosotros podamos tomar estas decisiones. Por ejemplo, este indicador de apertura de comercio, pues hay países como Suecia, como Suiza, que se pueden abrir negocios máximo en 4 días. Nos vamos a otros países en donde se tardan 3 meses, 4 meses, 6 meses. Entonces, bueno, tenemos ahí diferencias importantes y la relevancia de ese análisis de datos. Por supuesto, también importante el análisis de datos, ya ha comentado, pero también la toma de decisiones de esos análisis. Esto es usando estos resultados del análisis del Big Data para la toma de decisiones estratégicas, en qué tiempo, cuándo, cuáles son nuestros canales de distribución, qué tipo de producto, qué tipo de servicio, qué tan posicionada está la marca o cuánto nos va a costar posicionar esa marca, si nos vamos a ir por una estrategia de penetración de mercado en donde vamos a dar un low cost, un costo bajo, pero vamos a estar vendiendo muchos productos y eso nos va a permitir tener un margen adecuado y posicionar la marca. Aunque sabemos que una vez que posicionamos productos con precio bajo, difícilmente nosotros podemos incrementar esos servicios. Es más fácil tener un precio alto y dar una serie de promociones, descuentos, bonos, garantías, etcétera, que nos permitan garantizar la distribución de aquellos productos, bienes
que vamos a estar nosotros comercializando. También las estrategias de marketing, que son muy importantes. Recordemos que el diseño de estrategias de marketing o de mercado deben ser adaptadas pues, a ese mercado internacional y eventualmente a estrategias de carácter local, dependiendo cuáles van a ser nuestros mercados y la potencia de los mercados que nosotros vamos a estar cubriendo. También es importante considerar los ajustes en los productos, en los precios, en las promociones y en las distribuciones, digamos en el marketing mix, que es la mezcla de mercadotecnia, y también en la implementación y monitoreo de la puesta en práctica de todas las estrategias que hemos diseñado para llevarlas a buen puerto y estar también supervisando y monitoreando en su caso pues cuál es el desempeño de estos mercados de carácter internacional y ajustar las estrategias según vaya siendo necesario, factible y posible para lograr los objetivos. Así que bueno, pues este tema de las etapas de investigación de mercados internacionales de manera sucinta y con la relevancia correspondiente.